Bendiciones de lo alto. Bienvenidos al episodio número 47 de nuestra serie El Evangelio en Acción. Hoy vamos a profundizar en uno de los periodos más fructíferos y, a la vez, más sacrificados de la vida del apóstol Pablo. Hoy vamos a estudiar un fenómeno que todo obrero del Señor debe entender: la diferencia entre ser una novedad pasajera y ser una verdad establecida. ¿Recuerda el primer contacto de Pablo con Éfeso en Hechos 18? En aquel entonces los judíos le rogaron que se quedara por más tiempo. Había una curiosidad intelectual. Pero hoy, en Hechos capítulo 19, vemos a un Pablo que regresa para quedarse y la luna de miel se termina. Los mismos que le pidieron que se quedara, ahora solo soportan 3 meses. Vamos a analizar cómo el sistema religioso judío de Éfeso terminó siendo como el del resto de las ciudades y cómo esa resistencia obligó a Pablo a salirse de la sinagoga e instalarse en una de las instalaciones donde funcionaba la escuela de Tirano, y en un horario no muy agradable para recibir clases, el turno de la siesta. Pablo logró que toda Asia oyera la palabra. Comenzamos. Leamos Hechos capítulo 19, versículos 9 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Recordemos el contraste. En su primer viaje, los judíos le rogaron que se quedara, pero ahora, ante la persistencia de la verdad, se endurecieron. Pablo les dio una oportunidad plena. 3 meses de disputar y persuadir, pero el diseño de Dios tiene un límite para la porfía. El texto usa la palabra endureciéndose, del griego esclerunonto, que describe un proceso de petrificación del corazón. Llegó un punto donde ya no solo no creían, sino que maldecían el camino. Aquí vemos la degradación, de pedirle que se quedara a maldecir su mensaje. Cuando la religión no puede refutar la verdad, intenta destruir la reputación del mensajero. Pablo entendió que la sinagoga ya no era un campo fértil, sino un campo de batalla, que no podía perder más tiempo tratando de convencer a un sistema que ya había decidido maldecir el camino. El Evangelio en acción sabe cuándo retirarse para multiplicarse. Pablo no se quedó a mendigar un espacio en una sinagoga que lo maldecía. Él separó a los discípulos. Entendió que el vino nuevo necesita odres nuevos. Pablo se apartó, pero no se fue de la ciudad. Simplemente cambió su centro de operaciones. Separó a los discípulos de la influencia del legalismo y lo llevó a un terreno neutral, la escuela de Tirano. El texto dice que discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Tirano probablemente era un maestro de retórica o filosofía que tenía su propio local, posiblemente asociado a un gimnasio o auditorio público. Pablo no construyó un edificio, él aprovechó una infraestructura que la ciudad ya ofrecía. Tirano, un lugar secular, se convirtió en el lugar más sagrado de Asia, porque allí la palabra no tenía las cadenas de la tradición judía. Por 2 años, cada día Pablo formó obreros. Mientras los religiosos en la sinagoga seguían con sus ritos vacíos, en la escuela de Tirano se estaba gestando la conquista de toda una provincia. La constancia diaria en un lugar secular logró más que siglos de tradición en un lugar sagrado. Aquí está el secreto del éxito en Éfeso. Según manuscritos antiguos del siglo V, como el Código Besae del texto occidental, este da testimonio de que Pablo enseñaba desde la hora quinta hasta la 10ª, es decir, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué significa esto? En Éfeso, esas eran las horas del calor más intenso. Los negocios cerraban y la ciudad entera se iba a dormir la siesta. Pablo, que trabajaba fabricando carpas desde la madrugada hasta las 11 de la mañana, en lugar de irse a descansar, usaba sus horas libres para enseñar. Y los discípulos, en lugar de dormir, se sentaban a estudiar bajo el calor sofocante. Eso es hambre de la palabra. El reino de Dios avanzó en Éfeso porque un hombre
y un grupo de discípulos estuvieron dispuestos a sacrificar su descanso físico por la formación espiritual. Al estar en un local secular como la escuela de Tirano, el evangelio se hizo accesible. Un griego o un romano que jamás pondría un pie en una sinagoga podía entrar libremente a este auditorio a escuchar a este hombre que hablaba con tanta autoridad. Dice el versículo 10 que esto continuó por 2 años. 2 años de clases diarias de 5 horas. Hagan la cuenta, más de 3.000 horas de enseñanza bíblica. Tirano no era solo un salón, era una plataforma de lanzamiento. Los comerciantes que venían de Colosas, de Hierápolis o de la Odisea a hacer negocios a Éfeso pasaban por la escuela, oían la palabra y se la llevaban de regreso a sus casas. Por eso dice Lucas que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra. Pablo no salió de Éfeso, pero su enseñanza conquistó la provincia a través de sus alumnos. La escuela de Tirano nos enseña que el diseño de Dios no depende de templos lujosos, sino de la disposición de ocupar los espacios públicos y de la disciplina del estudio diario. En Filipos, Pablo había enseñado junto a un río. En Atenas, en el Ágora y en el Areópago. En Corinto, en la morada privada de Justo. Y en Éfeso, Pablo halló una escuela en la cual podía predicar. Reflexionemos. La historia se repite. Muchos te pedirán que te quedes mientras les parezca interesante, pero te echarán cuando les parezca necesario para su cambio. No te desanimes cuando los que parecían abiertos se cierren. Es parte del proceso de selección de Dios. ¿Tienes la valentía de separar a los discípulos y buscar nuevos espacios para la enseñanza diaria? Recuerda, la escuela de Tirano fue efectiva porque fue cada día. No busques resultados extraordinarios con una dedicación ordinaria. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo de siesta? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu comodidad para formarte en el diseño del reino? No esperes a tener un edificio para enseñar. Aprovecha los espacios que ya tienes, tu casa, tu trabajo, una mesa de café. Recuerda, el impacto de Pablo en Asia no fue por un evento masivo, fue por la constancia de enseñar cada día durante 2 años. Hermanos, la formación sistemática es la madre de la multiplicación. Sigamos el ejemplo de Pablo y ocupemos cada espacio para la gloria de Dios. Bendiciones de lo alto. Sigamos poniendo el evangelio en acción.